Yo lo que me propongo es abordar tres preguntas. ¿En qué consiste la reforma energética? Muy ambiciosas para 20 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. ¿En qué consiste la reforma energética a partir de la Constitución, la legislación secundaria, los reglamentos y disposiciones administrativas, la organización institucional, la ronda 0 y la ronda 1? La segunda pregunta es: ¿qué plantea la reforma energética respecto al medio ambiente y los recursos naturales? Y la tercera: ¿cómo se ubica la CEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, respecto a la reforma energética y la política ambiental, y cuáles son los desafíos y espacios de acción? Por supuesto, la primera de esas preguntas será en la parte central de lo que yo me propongo conversar con ustedes. Recordemos que la Constitución, modificada en diciembre de 2013, modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales e introdujo 19 artículos transitorios. Realmente es un cambio muy de fondo, muy significativo. Las posiciones son y fueron muy encontradas respecto a estos cambios, pero ahí están y son cambios que realmente conviene valorar en su profundidad. Yo me voy a concentrar en 4 aspectos que, a mi modo de ver, son los fundamentales de toda esta reforma energética. Uno, que tiene que ver con la propiedad de la nación, la propiedad de los hidrocarburos. 2, que tiene que ver con las áreas exclusivas del Estado en materia de energía. 3, un aspecto que es cómo esta exclusividad, a mi modo de ver, se perforó, o por lo menos se le introdujo un elemento que desde el punto de vista jurídico puede ser dudoso, que esa exclusividad deja de ser exclusiva para ser contratada. La Corte, todos los planteamientos que han hecho, ha dicho que no, que es legal y eso jurídicamente es correcto. El cuarto tiene que ver con un aspecto que se dice poco, pero que me parece muy importante, que es la explotación del subsuelo se vuelve una fuente de ingresos del Estado. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Y luego viene un cúmulo de reorganización institucional del sector muy a profundidad. Son 12 ordenamientos jurídicos, 12 en lugar de la reforma energética, multiplicidad de leyes, nuevas leyes, adecuaciones de las existentes. Realmente es un cambio muy de fondo. Y todo esto va acompañado de una acción concreta que ya está en marcha, que es la ronda 0 y la ronda 1. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Respecto al primer punto, la propiedad de la nación, antes de los cambios, la propiedad de los hidrocarburos de la nación comprendía todos los hidrocarburos del subsuelo, las reservas, los recursos prospectivos, los recursos una vez que han sido extraídos del subsuelo transformados, o sea, la gasolina, el diésel, la turbocina, el combustible, el gas, la petroquímica básica, etc. Todo esto era propiedad de la nación. Con la reforma energética, con el cambio de estos artículos, los hidrocarburos en el subsuelo se ve replegada la definición de la cobertura del universo de propiedad de la nación a las reservas y a los recursos prospectivos, es decir, a lo que está en el subsuelo. Y pasa a ser no propiedad de la nación, sino propiedad de quien acredita esa propiedad, la gasolina, el diésel, todo lo que antes era propiedad de la nación. Es decir, esto tiene una serie de repercusiones que vamos a ver cómo la trascendencia de ellas. El segundo aspecto es el de las áreas exclusivas del Estado. Antes de los cambios, el Estado tenía la potestad exclusiva que le brindaba la Constitución para las actividades, para manejar las actividades del subsuelo, exploración y extracción de hidrocarburos, la transformación de ellos, la refinación, el proceso de gas, la petroquímica básica, el transporte, el almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por supuesto el servicio público de electricidad, que contemplaba toda la cadena de electricidad. Ya había un punto que era que la generación bajo ciertas modalidades podía ser de particulares cuando eran productores independientes, autoabastecimiento, etc. Y esta energía generada a partir de una empresa privada se le podía vender a la CFE, en cuyo caso, en ese momento que se realizaba la venta, ya la CFE lo podía integrar para el servicio público de electricidad. De nuevo, esto jurídicamente despertó muchas reacciones y la Corte finalmente resolvió que era legalmente correcto. Después de los cambios de la Constitución, las áreas exclusivas del Estado se replegaron
solamente al subsuelo, lo que es la exploración y extracción de hidrocarburos. En materia de electricidad, solamente cuando se le adicionó la planeación y el control del sector, el servicio público de transmisión y distribución, se le quitó como exclusividad del Estado la generación y la energía nuclear. Pasó a actividad no exclusiva del Estado la transformación, incluyendo la refinación, el proceso de gas, la económica básica, el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y la electricidad, la generación puede ser realizada ahora por los particulares. La que sigue, por favor. Antes de los cambios, eso es por lo que hace a la exclusividad del Estado en las actividades energéticas. Ahora vemos que el otro elemento que se introdujo es la posibilidad de que lo que es propiedad de la nación y lo que es área exclusiva del Estado puede tener participación los particulares a base de contratos. Antes de los cambios, los contratos se restringían nada más a la proveeduría de bienes y servicios y, como decía hace un momento, a la generación privada. Y todo lo que era hidrocarburos, servicio público de electricidad, lo ejercía teniendo el dominio directo a la nación y se ejercía a través de organismos públicos del Estado, TEMS y CFE principalmente. Antes, compañía de luz, con los cambios constitucionales, la transformación se puede ejercer a través de permisos que otorga en algunos casos la CENER y en otros casos la CRE, dependiendo de qué estemos hablando. Y los contratos del subsuelo, es decir, lo que es exclusivo del Estado, lo que es propiedad de la nación, se puede contratar para que haga el servicio de extracción, de explotación en el sector privado, y aunque los hidrocarburos por ley son propiedad de la nación, se le paga al contratista y se le puede pagar, si es utilidad compartida, se le puede pagar con hidrocarburo, se le puede pagar con utilidades, se pueden otorgar licencias, pueden haber contratos de servicio, como los había antes, y otras modalidades deja abierta la Constitución para que puedan instalarse otras modalidades. Y los servicios que le corresponden a la Comisión Federal de Electricidad también pueden ser contratados. Y las empresas, que eran los organismos descentralizados del Estado, pasan a ser una nueva modalidad en la Constitución, que es empresas productivas del Estado, y estas, como decía, también pueden seguir, como siempre, contratando la proveeduría, y por supuesto la generación de los particulares. Estas tres modalidades, ahorita voy con la cuarta, a mi modo de ver, al adoptarse, desencadenan una serie de nuevos arreglos constitucionales y nuevos arreglos institucionales para poder operarlos. La cuarta, que a mi modo de ver también es trascendente, es que la explotación del subsuelo se vuelve fuente de ingresos del Estado. El artículo 27 textualmente, puse ahí la leyenda, dice: con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Es decir, de cierta manera, es mi interpretación, puede ser que no sea compartida por ustedes, por lo menos lo dejo como interrogante, se están monetizando el subsuelo, tanto en términos de propiedad como en términos de exclusividad del Estado, en el entendido de que la propiedad sigue siendo, una vez extraídos, propiedad de la nación. Pero hay un problema ahí, pues, que una cuestión importante que me parece que es importante subrayar. ¿Por qué? Porque esto da lugar a que lo que es la riqueza natural de la nación, en cierta forma, pasa a tener una finalidad muy definida, que son los ingresos del Estado. Pero además, cosa que se dice poco y que es muy importante subrayar, son ingresos, como dice ahí en la Constitución, solo para el desarrollo de largo plazo. Se puede interpretar que entonces no son para financiar gasto corriente, por más que actualmente sigue siendo una fuente muy importante de financiamiento del gasto público, sin diferenciar si es para el desarrollo de largo plazo, si es para el desarrollo de corto plazo, si es para la operación cotidiana, etc. En fin, hay un elemento ahí que incluso, a mi modo de ver, tiene implicaciones jurídicas y que ha despertado poca reacción, pero que es muy importante porque esto le permite darle operatividad
a la reforma energética en términos de hacer partícipes a la inversión extranjera y a la inversión nacional, porque hay forma de no acreditar como propiedad las reservas, pero por lo menos sí registrarlas para fines contables financieros y que los organismos los financieros puedan colocar recursos para facilitar esta actividad. Estos cuatro elementos, a mi modo de ver, son la esencia de la reforma constitucional y dan lugar, dentro de la propia Constitución, a toda una nueva organización institucional en donde la CENER pasa a tener una función muy definida en términos de hacer la política energética, coordinar todo el sector, como ustedes van a ver, muy complejo queda esta estructura, otorgar permisos para la refinación, para la petroquímica básica, para la refinación, para el proceso de gas, en términos de explotación, definir áreas y diseñar contratos. Ella tiene que decir qué se va como asignación a la empresa productiva de Petróleos Mexicanos o qué se destina a contratos, y tiene que diseñar estos contratos. La Secretaría de Hacienda adquiere una preeminencia jurídica para el manejo de los recursos de ingresos y términos económicos de los contratos y, por supuesto, el manejo de estos recursos una vez que el Estado recibe los ingresos. Se crean órganos reguladores autónomos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para regular, para licitar los bloques que se colocan en los contratos. Va a ser la contraparte de los contratistas, va a autorizar la exploración, va a supervisar los planes que tienen que seguir los contratistas, es el lugar para alojar la información geológica del país mediante un organismo que está bien identificado, y al mismo tiempo es asesor de la CNE. Es, a mi modo de ver, un champurrado desde el punto de vista de administración pública y operativo, que le da a la Comisión Nacional de Hidrocarburos una preeminencia en esto, con espacios que tendrán que ser definidos, o que están siendo definidos. Y luego hay una serie de organismos públicos descentralizados, en donde está el SENACE, para todo lo que es la distribución del Centro Nacional del Despacho Eléctrico, si quiero otro nombre, un organismo especial, un órgano especial para todo lo que tiene que ver el transporte del gas, un órgano administrativo desconcentrado con autonomía, que es precisamente la agencia, y hasta ahora dos empresas productivas del Estado, que son Pemex y CFE, que se van a convertir, los organismos centralizados, en empresas productivas del Estado. Esto, pues, se dice rápido, o se puede poner rápido en un papel, pero es una reorganización muy profunda de lo que es la administración del sector de energía, con implicaciones en las áreas industriales, ambientales, agrícolas, financieras, de finanzas públicas, etc. Así. El calendario para poder poner en marcha estas reformas de los constitucionales se inició en marzo 21, era la fecha propuesta para que se hiciera la solicitud de asignaciones de áreas y campos, se hizo en fecha. Para abril 20, en materia legislativa, se tenían que haber promulgado una serie de disposiciones del legislativo. Estas fueron promulgadas en agosto, y vale la pena puntualizar los términos en que está impuesto. Es decir, en la Constitución se establece adecuar la legislación, crear ciertos organismos, y la interpretación que hizo el propio Congreso, el propio legislador, fue que todo esto conformaba lo que se ha de llamar la legislación secundaria. Y es este cúmulo de cosas. Se tiene que legislar sobre los contratos, en que consiste, sobre la participación de la industria nacional, que es un postulado de la reforma energética, sobre la geotermia, y adecuar el marco jurídico para poder dar entrada a las empresas productivas del Estado, a las dependencias federales, a los órganos autónomos, que ya me refería a ellos, y al órgano desconcentrado. Todo esto se hizo en agosto. Realmente la iniciativa vino del Ejecutivo. El Legislativo hizo cambios en algunas de estas iniciativas, especialmente en la parte fiscal,
pero lo demás, sí, se puede calcular si fueron profundos o no, pero las iniciativas fue el Poder Ejecutivo el que las sometió al Legislativo. En septiembre 20 tenía que venir la respuesta de CENER a la solicitud de Pemex. Si la solicitud de asignaciones de áreas y campos quiere decir que el punto de arranque Pemex actualmente explora era la única exclusividad de la exploración y extracción de hidrocarburos. Para pasar al nuevo mundo de Pemex como empresa productiva del Estado y de convivencia con los particulares, un poco había que tener la línea de arranque, y la línea de arranque se le llamó Ronda Cero. Es un concepto como tal, no está en legislación, pero a eso se refiere, Ronda Cero. Y Ronda 1 es cuando ya empieza a hacer las licitaciones para los particulares. Entonces, la respuesta de CENER a Pemex fue antes, fue en agosto también, no veo septiembre de 20, y para diciembre 20 de 2014 deberían estar creados los organismos públicos descentralizados. Y una cosa que yo me gustaría hacer el acento, para entonces deberían hacerse adecuaciones a la legislación del medio ambiente y al PRONACE. Por supuesto que, como vamos a ver, hay muchas acciones legislativas que en realidad están adecuando la legislación del medio ambiente, pero como tal, si un ciudadano como yo lee esa letra, yo estaría esperando que hubiera una adecuación de la legislación ambiental, comenzando por la LEGEPA, que es el órgano jurídico por excelencia, ¿verdad? Eso no ha habido ahora, o porque el sentido no es ese, como lo estoy haciendo yo, o porque se da por sentado que se hizo ya de esa manera. Para 2015 debería operar el Fondo Petrolero, ya entró en operación, previamente creado, y para diciembre 20 de 2015 tiene que concluirse la conversión de Pemex a CFE, que está ya en proceso. No voy a entrar en detalles, no quiero pasarme del tiempo, y más bien quiero mencionar, nada más leerlos, no voy a entrar en detalle. Los resultados esperados de la reforma energética son que aumente la producción petrolera, aumente la producción del gas, aumente el Producto Interno Bruto, haya mayor generación de empleos, la generación de ingresos públicos arriba del 4.7% de los, estaba contabilizado del PIB, con los ingresos que se reciben por la extracción de hidrocarburos y por de esa cifra a los derechos que pagaba Pemex. Es decir, la expectativa es que para que hubiera inversiones a largo, recursos petroleros para el largo plazo, tiene que superar esa cifra. Esa cifra no se ha superado, vamos, ni siquiera se pudo superar en el 2013. En materia de seguridad nacional, las reservas probadas, una restitución al 100%, los precios al consumidor fueron competitivos, menores precios, por supuesto una reducción masiva de gases de efecto invernadero y aumento de energía renovables. No solo eso, sino que hay metas de extracción, 3 millones de barriles para 2018, 3.5 para 2025, de gas, que se mantenga la restitución al 100%, y luego una serie de elementos que ya no quiero entrar en detalle, en algunos de ellos muy precisos y muy cuantificados. En materia macroeconómica, se esperaba que con todo esto para 2018 el Producto Interno Bruto, en vez de crecer en una inercia de 3.5, pudiera crecer en 5.3. Y para 2015, que la inercia fuera, se presumía que pudiera ser de 3.8, podría elevarse a 4.7, como resultado del conjunto de las reformas en donde está la energética. No voy a entrar en detalle. Bueno, ¿en qué medida se ha avanzado en esto? No, eso podrá verse después. En materia de acciones, lo que se hizo fue, a partir de lo que se tiene como reservas probadas, probables y posibles, y de los recursos prospectivos, convencionales y no convencionales, ¿sí?, se hicieron asignaciones en la ronda cero. Se asignaron 80% de las reservas 2P, que comprenden prácticamente la casi totalidad de las reservas probadas, 96-97%, y una parte de los recursos prospectivos. Y ahí está el espacio en donde están asignados las reservas 2P. Están fundamentalmente en aguas someras, un poco de terrestres, Chicotepec, terrestres convencionales, casi nada de aguas profundas, y en recursos prospectivos el acento está puesto en aguas profundas,
en terrestres convencionales y también en aguas fluviales. La ronda 1 se anunció en diciembre y con un calendario. Ese calendario, que se anunció en 2014 en agosto, ha cambiado no solo porque los acontecimientos mismos hicieron, ¿verdad?, que se retrasaran plazos y se ganara de otra manera las licitaciones, sino además recientemente por lo que ha significado la caída de los precios del petróleo. Pero la ronda 1 en agosto de 2014 contemplaba, así se presumía, que se iban a visitar 14 millones de petróleo crudo equivalente y 3.700 de reservas fósiles. No nos ahorramos con esta cifra, es el último renglón. Lo que se está licitando como adelanto de la ronda 1 es lo que se llama la primera convocatoria de la ronda 1, que se limita de todo eso que les mostraba que va a ser la ronda 1. La primera acción, son varios, se presume que van a ser 5, son 14 bloques. Aparentemente la cifra que está ahí destacada serían 545 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. No voy a entrar en detalles. Todo esto, la reforma en materia ambiental, los cambios constitucionales, nada más lo pongo aquí como referencia, de que hay un poco saludo, lo que yo llamo saludo a la bandera. Se hacen menciones permanentemente a la parte ambiental. Lo fuerte, por supuesto, es la creación de la agencia, pero se incluyen desde uso del suelo de manera rápida, adecuaciones al marco jurídico para hacer recursos naturales más eficientes, energías limpias, estrategia de transición, regular y supervisar en materia de seguridad industrial, etc. Y esto yo parlo a la creación de la agencia, en donde yo planteo, a reserva de lo que nos va a explicar Carlos, que hay 3 puntos que yo creo que conviene que queden claros. La agencia tiene facultades que hasta antes estaban encomendadas a la Semarnat para otorgar permisos, autorizaciones, etc. Las facultades ahora están en manos de la agencia. ¿Esto qué significa? Que va a haber un medio ambiente que va a manejar la Semarnat y otra agencia. Es una duda. ¿Se desconcentra o se suplanta? Segundo elemento que me parece importante conversar. Hay un elemento que me parece muy novedoso que está en la creación de la ley que crea la agencia, que es la evaluación de externalidades, que a mi modo de ver en términos modernos puede ser un instrumento crucial para poder hacer la política ambiental en caso de hidrocarburos, pero después hasta ahora no se ha recogido ese punto. Y 3, el sentido de la reforma energética, como está enunciado, es un sentido más de protección al impacto de las actividades ambientales, pero no hay un concepto, de modo de ver, de equilibrio. Y no solo eso, sino que paso a las preguntas abiertas. Hay una serie de preguntas que entonces surgen. ¿Se está priorizando a la carbonización en la matriz energética? Porque si se tiene éxito en la matriz energética es para que haya actividades de alto contenido de carbono. Lo que está creando es una normatividad. ¿Qué va a pasar con la normatividad de Pemex ambiental interna, que es muy rica? Carlos es incluso autor de mucha de ella. ¿Se va a pasar a los particulares o no? ¿Qué va a pasar con el cambio de uso de suelo como está puesto? Con las áreas naturales protegidas. ¿Realmente cuál es la relación de esto con la precisión de las energías renovables? Simplemente quedan ahí como una vaguedad con las limpias. Va a haber una ley de transición energética y una pregunta que se hacen muchos es ¿qué va a pasar con la política de contrato mineral? Conclusiones, 4. 1, creo que la prioridad de la inversión de la reforma energética fue puesta en la inversión en la explotación de hidrocarburos y que se supedita el impacto ambiental, la creación de la política de explotación hay en modo de ver una carencia de una política de explotación del subsuelo con visión de Estado. Si lo que se ha hecho es una política de explotación del subsuelo para que se trate de sacar lo más rápido posible con la captación de los particulares que al modo de ver son visión de Estado. 2, en lo ambiental se mencionan generalidades como la tecnología, excepto la creación de la SEA, que eso tiene otro. Y la responsabilidad es enorme porque tiene que considerar la explotación con el medio ambiente. Y aquí quiero decir una palabra. Yo creo que el grado de discrecionalidad como que está puesta la creación de la agencia, ese es el enfoque que yo le doy, el grado de discrecionalidad hace
que se haya vuelto muy importante quien la maneja. Todos conocemos a Carlos, su trayectoria, Temes, su trayectoria, y no cabe duda, pienso, ¿verdad?, que está en buenas manos. Pero desde el punto de vista institucional, sería ideal que todos estos elementos que están sueltos pudieran ser aterrizados, y eso es totalmente discrecional, no se tiene la obligación de hacerlo, se tiene la obligación de hacer normas, se tiene la obligación de emitir con responsabilidad requerimientos de impacto ambiental, etc. Pero hay una tarea, pues, que hasta ahora, para el país, para la nación, está en modo de ver en el aire, y que va a depender mucho de la capacidad que ojalá se pueda tener para darle institucionalidad. Por eso creo que la institucionalidad de la SEA, que ahora es muy clara como ventanilla única para el sector de hidrocarburos, que habrá que precisar el despliegue de discusiones con Semarnat, tiene ese espacio abierto. La expectativa de la reforma energética son las prácticas internacionales, que las empresas sigan prácticas internacionales de vanguardia, responsables desde el punto de vista social, y sí creo que quizás lo que va a estar en juego es hasta dónde los instrumentos que tiene la SEA, que son fundamentalmente su injerencia, creo yo, en los contratos, en la operación de los contratos, pueda lograrse. Con esto concluyo y lamento haberme pasado los 3 o 4 minutos. Muchas gracias.